Bueno, pues empezamos 2025 y vamos a comenzar con un vídeo que llevábamos meses queriéndolo hacer y por fin estamos aquí en Madrid, en la CELAZ. Estamos con Coral Fernández, que nos va a dar una clase magistral sobre todo este tema, en el cual yo me incluyo, estoy muy verde y sobre todo notamos que todos los deportistas en general, vamos a hablar de nuestro deporte, del triatlón, estamos muy verdes. Ha sido siempre como un tema un poco tabú, que no se habla, sabemos de vatios, de ganancias comiendo XG, el tal, pero no tenemos ni idea de esto. Entonces, pues bueno, vamos a ver si hoy arrojamos un poco luz y todos sabemos un poco más y sobre todo apreciamos a la agencia, tanto a la vasca como a la española, como etcétera, joder, quitamos un poco ese tabú, ese miedo que le tenemos, ¿no? Así que nada, vamos a ponerla un poco en apuro con preguntas blanditas, pero bueno, que nos cuente. Gracias, Daniel. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien, sí, todo bien. Como ya has dicho, soy Coral Fernández. Llevo 35 años trabajando en temas de control de dopaje. Soy química. Empecé analizando muestras en el laboratorio de control de dopaje allá por el año 89-90 y ya llevo 6 años en el departamento de educación de la ahora llamado Departamento de Prevención de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. Y la verdad es que, bueno, pues ahora es cuando estoy disfrutando más, sobre todo a la hora de encontrarme con los deportistas delante mío y con las preguntas que en un momento determinado se les ocurren, que en ningún momento a lo mejor se me habían planteado de un tipo de control, que te venga un deportista y te diga, ¿puedo elegir entre que me hagan un control de orina o un control de sangre? No. ¿Por qué? Porque no, porque es lo que se planifica desde la agencia, por tanto no puedes elegir si quieres orina o quieres sangre, es lo que te toca, ya está. Volante a la izquierda o a la derecha. Claro, aquí son a la izquierda, punto. Ya está, es lo que hay. Muy bien. Bueno, vamos al lío. ¿Qué es la CELAZ y cuál es su función? Bueno, pues la CELAZ es la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. Actualmente es la Organización Nacional Antidopaje Española, es decir, el referente dentro de España para todo el tema de la prevención y de lucha contra el dopaje en el deporte, y es el interlocutor directo con la Agencia Mundial Antidopaje, es decir, todo lo que venga desde la Agencia Mundial Antidopaje, el interlocutor directo que haya efectos de normativa y efectos de prácticamente todo, es la CELAZ, es el organismo que tiene todo ese bagaje tanto en el tiempo como el que tiene la capacidad en un momento determinado de volcar toda la normativa a nivel español de todo lo que nos indica la Agencia Mundial Antidopaje, para bien y para mal. A nivel estatal es la máxima autoridad. Es la máxima autoridad, efectivamente. Por ejemplo, no está en el guión, pero en Euskadi tenemos la Agencia Vasca Antidopaje. ¿Depende de la CELAZ? No, la Agencia Vasca Antidopaje es independiente, excepto en un apartado. Cuando la Agencia Vasca Antidopaje tiene algún resultado, lo que se llama resultado analítico adverso en un control de dopaje, la propia agencia lo que tiene que hacer para que esa posible sanción tenga cobertura nacional, lo que hace es que habla con la Comisión Española de la Lucha Antidopaje en el Deporte para que esa sanción se haga desde aquí, desde lo que es ahora el comité sancionador, para que ese deportista o esa deportista tenga sanción a efectos de todo el territorio nacional, no solo en el territorio vasco. Entendido. Tendremos en breve otra reunión con la Agencia Vasca Antidopaje, entonces también hablaremos un poco de esto. ¿Hay más agencias autonómicas? ¿Todas las autonomías tienen su...? No, porque, a ver, supone un coste financiero bastante alto y no todas las comunidades autónomas lo pueden sustentar. Que yo sepa, a día de hoy solo existen dos. Una es la Agencia Vasca y la otra es la Agencia Catalana. Catalana, ¿no? Me sonaba que había. Sí, de hecho las dos tienen una, comillas, normativa propia. La Agencia Vasca la tiene publicada en el boletín de allí del País Vasco. Y la Agencia Catalana también. Sí que sé, a día de hoy, de la información que yo sé, que probablemente la que más se mueve sería la Agencia Vasca, a la hora de formaciones, a la hora de tratar con nosotros, a la hora de tema de controles y tal. De hecho, ha habido representantes de la Agencia Vasca aquí en la CELAZ hace bien poco, porque como hemos tenido, ya sabéis que este año ha sido un poco
convulso a la hora de determinados cambios de dirección y determinados cambios directivos, pues ha habido hace poco una reunión con el nuevo director, precisamente, y con el jefe del Departamento de Control de Dopaje, con el tema de, pues eso, de la posible interacción con la agencia vasca de aquí a un Gorka futuro. Y con Josu. Sí, Josu fue una de las personas que estuvo, porque es al que conozco y estuve yo con él directamente. Muy bien. Siguiente. ¿Depende del CSD o de la agencia mundial? ¿Y cuál es un poco entre los tres, digamos, la relación? Vale. Ya nos olvidamos de las autonómicas, vámonos hacia arriba. Vale, ¿no? la relación que tenemos con el CSD es por un motivo muy concreto. Pero igual para la gente que no conozca, el CSD sería el Consejo Superior de Deportes y la AMA sería la Agencia Mundial Antidopaje. Efectivamente, el Consejo Superior de Deportes, a día de hoy, nosotros somos independientes del Consejo Superior de Deportes, excepto que el presidente del CSD es también el presidente de la CELAT. Pero a efectos logísticos, nuestro director tiene capacidad para todo, es decir, se le consulta al presidente del CSD, pero simplemente y llanamente es a nivel de consulta, porque sí que es verdad que sería como una institución superior por encima de la nuestra, porque bueno, es una Secretaría de Estado, mientras que nosotros sería una Dirección General. Entonces es como un escalafón un poco más abajo, pero en realidad la agencia tiene presupuesto propio. Es decir, nosotros dependemos de nuestro dinero y también dependemos única y exclusivamente nosotros de nuestra gestión. Por tanto, esa es la parte que tenemos de relación con el Consejo, pero en realidad estamos separados del Consejo. Y la Agencia Mundial Antidopaje es la institución mundial que se creó en el año 1999 como consecuencia del caso Festina del Tour de Francia del año anterior, del 98. En un momento determinado se ve que hay un grave problema con el tema del dopaje, cuando bueno, entran en los hoteles de los equipos ciclistas y se encuentran todo lo que se encontraron. Los más jóvenes, mirad lo que sucedió en aquella época. Con que busquéis en Google caso Festina, caso Festina, Tour de Francia, os va a salir toda la información. Entonces ahí lo que se crea es la Agencia Mundial Antidopaje, para que toda la parte relativa a la lucha contra el dopaje en el deporte en el mundo la llevara la Agencia Mundial Antidopaje. Inicialmente, lo único que pudo hacer fue enganchar lo que en ese momento el Comité Olímpico Internacional tenía, que era la lista de sustancias y métodos prohibidos, y los 30, 31, 32, dependiendo del año, laboratorios de control de dopaje que existen acreditados en el mundo. Una vez que ya tuvo enganchado, comillas, esas dos cosas, lista la misma para todos los países, todos los deportes, todos los deportistas en todo el mundo, y los laboratorios donde se analizan las muestras de control de dopaje, ya a partir de ahí siguió dando más normativa. ¿Eso qué quiere decir? Que a día de hoy existe un Código Mundial Antidopaje que entró en vigor en el año 21, el siguiente es para el año 27, es decir, que ahora nos toca ya la evolución de ese Código Mundial Antidopaje hasta el año 27, donde muchos países tendremos que mover otra vez de nuevo la normativa, en nuestro caso probablemente leyes, para que estemos acorde con lo que WADA apruebe en el año 2027, y es ese Código Mundial Antidopaje, que ahora mismo está en vigor del año 2021, más lo que se llaman 8 estándares internacionales, que son lo que lleva todo el tema de la normativa, tanto en cómo se hacen los controles, el tema de protección de datos, cómo tienen que analizar y cómo tienen que funcionar los laboratorios de control de dopaje, cómo se tiene que hacer la parte de educación, es decir, nosotros como Departamento de Educación tenemos un estándar de WADA donde nos dice más o menos qué temas son los que hay que tratar, a qué deportistas tenemos que ir, tenemos que buscar nuestro propio público objetivo, nuestro propio público diana, a ver a qué deportistas tenemos que ir, si son deportistas de élite, pero también deportistas más jóvenes, todo lo que es el personal de apoyo. O sea, WADA es la que ahora mismo, WADA, que es World Anti-Doping Agency en inglés. La AMA es la WADA, la WADA en inglés. inglés. Efectivamente. Entonces, es la que ahora mismo estamos todos bajo ese paraguas de toda la normativa WADA. Y cuando digo todos es todas las organizaciones nacionales antidopaje, todas las federaciones internacionales y todos aquellos organizadores de grandes eventos. Por ejemplo, aquí en España un gran evento que tenemos
es los Juegos del Mediterráneo. España entra dentro de esos Juegos del Mediterráneo. Hay un organizador de esos Juegos que también está bajo toda la normativa de WADA. Ahora que ha sido los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos en París, el propio Comité Olímpico Internacional y el propio Comité Paralímpico Internacional están en toda la parte de dopaje con toda la normativa de la Agencia Mundial Antidopaje, pero solo durante el periodo de Juegos. Entonces, todos estamos ahora mismo bajo el paraguas de la Agencia Mundial. Todas las agencias nacionales van bajo el paraguas, estandariza, regulariza, protocolariza, todo. Por tanto, da igual que tengas un deportista de triatlón que compita en España, a que compita en Francia, a que compita en Estados Unidos o a que compita en Australia. La normativa es la misma para todos. Y la lista, sobre todo importante, la lista de sustancias y métodos prohibidos también es la misma para todos. Y, comillas, las sanciones también deben de ser las mismas para todos. Y digo comillas, ¿no? Porque ahora tenemos unos casos últimamente con el tenis que está un poco complicado con respecto al tipo de sanción que les están poniendo a los deportistas, pero de hecho siempre queda el último recurso, y el último recurso es que la Agencia Mundial Antidopaje puede recurrir ante el Tribunal Arbitral del Deporte Internacional, que está en Lausanne, en Suiza, recurrir esas sanciones. Y de hecho es lo que está haciendo. O sea, normalmente cuando pasan estas cosas, y sobre todo cuando son resultados tan mediáticos, la agencia normalmente toma cartas en el asunto para decirle a la Federación Internacional, oye, que por ahí no, hay que ir todos más o menos en la misma senda, ¿sabes? Pues muy bien, porque yo creo que nos viene a todos esta respuesta fenomenal porque siempre hemos tenido un poco de lío. ¿Por qué hay tantos organismos? ¿Por qué está la CELAF por un lado? Yo creo que nos simplifica un poco y hemos entendido y nos coloca, todo. Claro, todos los que compiten a nivel nacional dependen de nosotros, o sea, de la CELAT. Quien compite ya a nivel internacional está más bajo el paraguas de su federación internacional, yendo como selecciones de cada país, ¿vale? Y ya, por supuesto, quien compite en Juegos Olímpicos o Juegos Paralímpicos, en el momento de esos Juegos dependen dependen solo de la organización y de toda la normativa que tenga en ese momento el Comité Olímpico Internacional y Paralímpico. Un atleta de Burgos que participa en una prueba local, digamos, local o provincial, etcétera, dependería siempre de la CELAD. Sí. En el momento que va a una prueba internacional, de la WADA. Y, por supuesto, un mundial, de la Federación Internacional. Todo eso va a federaciones internacionales. Entendido. Sí. Vale, vamos hacia otro tema. No vamos a seguir un orden así cronológico con las preguntas, sino que igual saltamos y volvemos. Vale. Porque sobre todo esta gente lo ve mucho, este programa lo ve mucho la gente haciendo rodillo, haciendo deporte, entonces yo creo que les entretiene un poco más. Volvemos, tal. Mira, algo que ya vamos entrando ya en el test, digamos. ¿Quién, cuándo, cómo y a quién se decide hacer un control antidopaje? A ver, hay dos cosas. Por un lado, la propia Agencia Mundial Antidopaje tiene publicado lo que se llama el Estándar Internacional de Controles e Investigación, ¿vale? Donde te dice más o menos los criterios y a qué tipo de deportista deben acudir cada federación internacional o cada federación o cada organización nacional antidopaje a hacer esos controles, ¿vale? Dependiendo de del histórico de tus deportes, luego ya cada país tiene su propia criterio a la hora de la planificación de esos controles. Por ejemplo, no es lo mismo, ha sido curioso porque ayer he estado en una formación y me decían, es que claro, ha sido curioso porque Francia ha puesto, en Francia en los Juegos Olímpicos ha habido break como deporte olímpico. Claro, no tiene mucha lógica. ¿No? Claro, el breakdance. Dice, no tiene mucha lógica. Digo, claro, porque ha sido Francia la que ha puesto un deporte suyo como dentro de los Juegos Olímpicos. Para Estados Unidos, que son los siguientes Juegos, el break creo que saldrá y ha entrado el béisbol, que claro, es deporte, prácticamente deporte nacional americano. Sí, eso es. Y entonces va a ser el béisbol. Entonces, te dejan la opción de en qué deportes crees, también por histórico de resultados positivos y toda la historia, en qué deportes puedes hacer controles. Pero en realidad en España desde hace muchos años se intenta que se puedan hacer controles en todas las federaciones nacionales, independiente de que estemos hablando de pesca, caza, se hacen controles, ajedrez, se hacen controles, fútbol, atletismo, triatlón, ciclismo, natación. O sea, dependiendo del número de licencias, dependiendo del histórico de los distintos deportes,
el número de controles no es el mismo, o sea, no es lo mismo hacer un control en ajedrez que hacer, yo qué sé, 20.000 controles, que no es cierto y no es así, yo qué sé, en fútbol, que no es cierto, no es ese número. Pero, ¿quién organiza esto? Lo organizan mis compañeros del Departamento de Control de Dopaje, es decir, se hace un estudio que además WADA te lo exige que sea así, con un análisis de riesgos en el cual tú tienes que contabilizar un montón de apartados, cuántas licencias federativas hay de ese deporte, qué impacto socioeconómico tiene ese deporte dentro de tu país, qué impacto socioeconómico tiene el deporte dentro de tu país globalmente, el que tanto por ciento de resultados positivos que puedas haber tenido en un momento, claro, el histórico, que puedas haber tenido en un momento determinado un deporte concreto o de una especialidad concreta, más que de un deporte, una disciplina concreta. Entonces, con todo eso se hace un cálculo de el número de controles que se pueden hacer de cada uno de los deportes. Y aquí sí que tenemos un hándicap, y es: esto es una institución pública, por tanto, nosotros dependemos de los presupuestos generales del Estado. No nos podemos gastar todo el dinero que no tenemos. O sea, nosotros tenemos un presupuesto y ese presupuesto, mucha parte de ese presupuesto está para hacer precisamente los controles de dopaje. Pero también hay más cosas. Querríais hacer los controles a claro, muchos más deportes y muchos más, pero claro, pero para la capacidad, primero, la capacidad monetaria es lo que prima. Y entonces, hasta donde nos llega, es hasta donde nos llega. Para que os hagáis una idea, este año, bueno, para el año que viene tenemos previstos a día de hoy como unos 3.500 controles en todo el deporte nacional. Todo. 10 al día. Más o menos no. Y tener en cuenta que ese número de controles hay que dividirlos en dos partes muy concretas: controles que se hacen en competición y controles que se hacen fuera de competición. Entonces, tú sabes cuándo vas a hacer las competiciones, porque bueno, esos son los calendarios que nos pasan las federaciones, y sabemos más o menos con los calendarios, bueno, pues podemos hacer controles en esta competición, en esta competición, en esta competición. Pero los fuera de competición te los tienes que organizar tú. ¿Cómo? Sabiendo dónde van a estar los deportistas, controlando en un momento determinado cuando hay alguna concentración de deportistas que te interese ir a hacer controles, y todo con unos requisitos muy claros y muy concretos que te impone la Agencia Mundial Antidopaje. Por tanto, ¿quién decide todo? Mis compañeros del Departamento de Control de Dopaje. Y por ejemplo, fuera de esos requisitos, también, no voy a decir chivatazos, pero sí igual rumores o cosas influirán, ¿no? Claro, hay una. De hecho, ese estándar que te he dicho se llama Estándar Internacional de Controles e Investigación. Cuando WADA habla de investigación, AMA habla de investigación, es la parte de precisamente lo que acabas de decir, que en un momento determinado venga una denuncia normalmente anónima, a un canal que tenemos dentro de la web, que también lo tienen las federaciones internacionales y también lo tiene la propia WADA. Y que entiendo que deberíamos todos animar a utilizarlo. Claro, porque en un momento. Si oímos algo, claro, va en perjuicio de los deportistas. Sí, o sea, si eso sabemos algo, eso tenemos está que denunciarlo. O sea, nos están quitando premios, Y luego, además, hay una cosa que hay que tener clara: que alguien denuncie algo en este canal de denuncias no implica que al día siguiente a ese deportista o a ese club o a ese técnico se le vaya a ir a por él. No, lo que se hace es que, precisamente por eso se llama investigación, hay varias personas aquí en la agencia que tienen además enlace con Policía Nacional y con Guardia Civil para que en un momento determinado, si se investiga sobre esa denuncia y se ve que puede haber ocasión, yo qué sé, tráfico de sustancias dopantes, que haya un gimnasio en el que se están vendiendo bajo la parte trasera, a lo mejor se están vendiendo sustancias, o que alguien simple y llanamente, un entrenador, está dopando a alguien de su club o dopando a los deportistas del club, entonces ya una vez que se ve que eso es algo serio, entonces puede ser que te vayas al deportista a hacerle controles por investigación, o simple y llanamente que entren en juego fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aquí tenemos personalmente una Policía Nacional y un Guardia Civil, pero tenemos también comunicación tanto con Ertzaintza como con los Mossos. Sí. Entonces, en un momento determinado, todo eso
se monta todo el engranaje para, cuando esas noticias salen en los periódicos, ha habido una redada en un gimnasio, se han encontrado recetas falsificadas o recetas que se estaban utilizando en una farmacia, o una enfermera, un enfermero que en un momento determinado se llevaba recetas con la consulta para venderlas a la hora de utilizarlo para sustancias dopantes. Entonces es un tráfico que en un momento determinado ha existido, y por eso es por lo del canal de denuncias, porque bueno, pues de ahí se han conseguido algunas veces efectivamente esas noticias que salen en los periódicos de redadas, entradas en gimnasios y cosas por el estilo. Entiendo que tanto deportistas federados, federadas, como no, como claro, un deportista que no está lo ni federado, que va a un gimnasio. Claro, lo que ocurre en un momento determinado es que desde el punto de vista de sanción, tú solo vas a poder sancionar a todos aquellos deportistas o personal de apoyo que tengan licencia federativa. Eso es por un lado. Es decir, a efecto de sanción deportiva, tú solo vas a poder sancionar a quien tenga licencia deportiva, sea licencia deportiva vasca o sea licencia deportiva española. Entonces, esa es la parte administrativa en la que solo podemos entrar. Pero una de las infracciones de las normas antidopaje, que hay 11, precisamente es la del tráfico de sustancias dopantes. Eso va a Código Penal. Perfecto. Entonces, alguien que en un momento determinado se demuestre que está vendiendo sustancias dopantes, aunque no tenga licencia federativa, se le puede denunciar vía penal y eso acaba en juicio. ¿Y sin licencia, si está no vendiendo, sino consumiendo? En principio, si no tiene licencia federativa, es difícil hacerle nada. Es decir, tú bajo tu cuenta de riesgo de deterioras de la salud. Claro, aquí tenemos un problema con las licencias que en determinadas competiciones, y triatlón y duatlón puede tenerlo, que sean licencias de un día. Entendido. Ciclismo, por ejemplo, las tiene. Hay determinadas competiciones que ciclismo solo da la licencia en el día, para que el deportista compita ese día. Con eso también le salvaguarda que ocurra cualquier cosa durante la carrera, porque como tienes licencia federativa durante ese día, pero claro, luego ya una vez que pasa ese día tú ya no tienes licencia federativa. Entonces ahí sí que cojea un poco el tema a la hora de las sanciones. Sí que puedes ir a por deportista aficionado, pero de otra manera muy distinta, que no sea quitarle una licencia federativa que no tiene. Pero, por ejemplo, sí que entiendo que tú le puedes hacer control ese día, porque ese día claro, está con la licencia activa, sí, pero no al día siguiente ese seguimiento, etcétera. Claro, pero ese día sí se le puede hacer controles. Curioso. De hecho, ha ocurrido, fue una inocentada en una San Silvestre, me parece que fue en Valladolid, en Salamanca, hace unos años, y justo la carrera, el día 28 de diciembre. Y se le ocurrió al organizador decir por los altavoces que, bueno, comunico que aparte del jamón que va a ganar el ganador de la carrera, os comunico que es posible que también haya controles de dopaje. La noticia es de los periódicos, o sea que no me estoy inventando nada. Más de la mitad de la gente que se había inscrito para la carrera no participó. Es terrible. O sea, es una inocentada, pero es... Era una inocentada, pero la inocentada se encontraron con la sorpresa de que más de la mitad de la gente que se había inscrito para la carrera no salió. ¿De qué año hablamos? Pues yo creo que debió de ser, yo creo que ya estaba aquí en el departamento, calcúlate como 3 o 4 años, no hace falta tanto, ¿eh? Anteayer, a ver si es fácil, buscaros competición San Silvestre, no sé, no me recuerdo si era Valladolid o Salamanca, y ponéis dopaje, eso sale en las noticias deportivas. Y sí, no se presenta. De hecho, ha habido competiciones... Una San Silvestre, que es la carrera popular por definición. Sí. Y un jamón, que creo que era lo que regalaban, o sea que tampoco te estabas ganando... Sí, pero al final ya sabes lo que busca la gente, el reconocimiento por eso, al día siguiente en la oficina, tengo... O sea que, de hecho, nos ha pasado en alguna competición... antiguamente las bolsas de control de dopaje eran de una manera determinada. Ahora las bolsas de control de dopaje son azules. A ver, quien ya le han hecho controles sabe cómo son esas bolsas. Bueno, pues ya ha habido agentes nuestros o gente a los que hemos mandado a hacer controles que ya nos han dicho, dice, tenemos que ir con la bolsa más o menos un poco camuflada, dice, porque ya hemos descubierto que en determinadas competiciones, sobre todo en esas competiciones más populares, a lo mejor pues eso de ciclismo, de atletismo, sobre todo ahora en invierno, que es más de campo a través y cosas de esas, dice, se ha demostrado que en cuanto ven la bolsa, dice, hay deportistas que no salen o no llegan a terminar carrera, no llegan a meta. En Euskadi hubo un caso un poco
nunca se ha sabido si fue real. Sí, es que nunca se sabe eso, claro. ¿Por qué se retiraron tantos? Pero bueno, aquel día fue muy curioso y siempre se suele hablar de aquella famosa prueba, no voy a decir el nombre, pero bueno, toda la gente de triatlón y duatlón sabe a lo que me refiero. Sí, y bueno. Esas son las cosas curiosas nuestras relacionadas con el deporte. Sí, son reales, no son leyenda negra, son reales. Una San Silvestre. Una San Silvestre, 28 y es por el ego, ¿eh? 28 de diciembre. Es por el ego, es por, pues 28 eso, de por diciembre. yo bajé de... Pues hay un problema ahora con el ego y es una de las cosas que les digo yo a los deportistas, sobre todo a los jóvenes, cuando les estoy dando las formaciones. Para suerte o desgracia, todos ahora estamos en redes sociales, todos. Más o menos sofisticadas, más o menos de andar por casa. La gente joven tiene mucho TikTok, tiene muchas cortos y tal, y entonces cuando les explico el tema de las sanciones les digo, a ver, no es tanto el que os quedéis sin entrenar y sin competir un tiempo, que sí, es así, pero tenéis unas consecuencias, por un lado que son esas, las legales, por otro lado las de la salud, que en un momento determinado pues lo que estáis tomando os puede perjudicar, pero hay otro más problemático ahora para todo el mundo, y es, si tú sales publicado que has dado un positivo en un control de dopaje, va a salir tu nombre y apellidos. ¿Cómo explicas a la gente que te sigue, y más en el mundo del deporte, qué ha ocurrido? De hecho, pongo de ejemplo, porque además encima va relacionado con País Vasco y con triatlón. Hace unos años, está de hecho, yo creo que sigue estando en YouTube, la rueda de prensa que dio Virginia Berasategui cuando dio positivo precisamente en una prueba en País Vasco Bilbao, con EPO, con una prueba en País Vasco con EPO. Esa rueda de prensa yo se la he puesto a muchos deportistas cuando les hablo de esto. Digo, es muy difícil cuando una persona está en unos niveles de élite del deporte, tener que sentarse delante de esa mesa y decir, me he equivocado, lo estaba pasando mal porque no llegaba a los niveles a los que yo estaba antes de la lesión, y intenté ir por el camino corto. No pensé que iba a pasar nada, ha pasado, me han hecho un control y me han detectado la EPO. Dice, he tenido que explicar a mi familia, a mis amigos, todo esto, el por qué en un momento determinado yo había optado a esto. Virginia cumplió la sanción, volvió a competir después y no ha vuelto a tener ningún problema. Lo cual quiere decir que también en un momento determinado, había aquí un director hace ya unos años que decía que siempre hay que dar en un momento determinado segundas oportunidades. Es decir, la gente se puede equivocar, puede tomar una mala decisión en un momento determinado, pero siempre hay que dejar que esa persona vuelva a entrar en algo que ama, que es el deporte, y que pueda volver a recuperar esa ilusión por ese deporte sin tener que utilizar nada. O sea, un mal momento lo puede pasar cualquiera, pero nosotros lo que estamos intentando hacer ahora es darles todas las herramientas, más que armas, herramientas, para que tengan toda la información de dónde pueden consultar, qué problemas pueden tener, qué cosas no deben hacer, para que en un momento, claro, qué consecuencias tiene, para que en un momento determinado sepan el camino más lógico dentro de su deporte, qué es lo que les gusta hacer y de qué intentar que todos compitan en las mismas condiciones. Y en esas mismas condiciones es que nadie utilice lo que no debe utilizar. Y ahí, desde el punto de vista ya personal, siempre he pensado que puedo creer en el perdón, en la rehabilitación, etcétera, pero si pondría una especie de filtro, de barrera Sí. o de... Es decir, o condiciones. Sí. Vale, has dado positivo, quieres volver a competir, tienes que cumplir tu sanción, evidentemente, pero además de ello, estarías obligado a hacer, me lo invento, durante 6 meses, un año, lo que sea, una educación, pues por ejemplo, a chavales que empiezan, de lo que te ha supuesto, de lo que hiciste, las consecuencias que va a tener para ti, cómo posiblemente lo estabas pasando mal, te dopaste, pero seguro, estoy completamente seguro que después de ese positivo lo has pasado peor, porque las consecuencias son atroces. Entonces, esa educación un poco, un poco como el preso que tiene que hacer trabajos para la comunidad y tal, algo así, ¿no? Es uno de los planteamientos... Un requisito para volver. A ver, de momento el requisito de ese tipo no está, es decir, lo que hacen ahora mismo, lo que se hace es que tienes que cumplir tu sanción, eso está claro, eso está claro. Una de las cosas que se hacía con las leyes anteriores era que
tenías que demostrar que estabas, comillas, limpio antes de volver a la competición, es decir, tenías que tener un control de dopaje negativo antes de volver a la competición. Eso con la última ley ya se ha quitado, pero sí que es verdad que desde el Departamento de Prevención, que es desde el departamento en el que estoy yo ahora, y que de hecho muchas organizaciones nacionales antidopaje lo tienen, es hablar con esos deportistas que en un momento determinado han pasado por esa sanción, por ese paso del he tomado algo, me lo han detectado, he estado sancionado, para hablar, pues eso, con el resto de los deportistas, sobre todo con los deportistas jóvenes, de él, para decirles, mira chicos, chicas, esto es lo que yo pasé, esto es lo que yo he sentido, esto es el por qué yo he llegado hasta aquí y esto es lo que no debéis hacer. Tenéis que apoyaros en la gente que tenéis al lado, en vuestros entrenadores, en vuestros técnicos, en vuestra familia, en las instituciones que velan por vosotros, porque yo tengo claro que somos los malos, es decir, yo cuando estaba además en el Departamento de Control de Dopaje era quien planificaba controles. Los malos para el malo. Claro, pero los todo malos el mundo para el malo, los buenos para los buenos. Claro, pero es que todo el mundo nos considera que una vez que hablas de control de dopaje somos todos los malos. Claro, yo cuando llego digo, a ver, yo estoy en el Departamento de Prevención. Yo lo que intento es precisamente ayudar a los deportistas a que no lleguen a tener que caer en determinadas historias, sobre todo porque puedan tener previa la información del por aquí no. Yo tengo la información de que puedo buscar las sustancias en una aplicación que en un momento determinado no me den un problema y que luego tenga que pedir una autorización, de que yo en un momento determinado este deportista que está compitiendo conmigo, es que le acabo de ver que está tomando algo, yo no sé si lo que está tomando es para ganarme, porque su rendimiento deportivo va a ser mejor que el mío, entrenando a lo mejor los dos igual. Luego también tienes casos muy extremos. Hay deportistas de determinado nivel, muy alto, a los que les da igual. O sea, tú tienes un señor Armstrong que 7 Tours de Francia ganados y todos confesados que ha dado positivo. Ojo, perdón, que ha dado positivo no, que ha estado tomando sustancias dopantes. Ojo, a Armstrong nunca se le demostró que estuviera tomando nada, porque nunca se le detectó nada. Ya tenía muy bien calculado todo para que no se le detectara nada. Pero esos son un tipo de deportista muy concreto que es muy difícil que se pueda extrapolar al resto de los deportes. En el resto de los deportes la gente lo que quiera... Tenía todo. O sea, tenía dinero, tenía un equipo detrás de él, un equipo médico, tenía de todo. O sea, tenía... Y además, más cosas. Un ego impresionante, una ganas de ganar a toda costa por encima de quien fuera. Y machacar. Claro, o sea, las circunstancias, sí. No hay tantas personas las hay, pero no hay tantas personas dentro del mundo del deporte en las que se encuentre eso. Por tanto, casos como por ejemplo el de Virginia o deportistas que en un momento determinado han caído y han utilizado sustancias dopantes, luego se arrepienten del tiempo de cómo lo mal que lo han pasado, porque en realidad no debe ser fácil tomar esa decisión del yo necesito tomar algo para poder entrar en un equipo profesional, para poder conseguir llegar a unos Juegos Olímpicos, para, yo qué sé, la decisión en ese momento es blanco-negro, porque aquí no hay grises, es o lo tomo o no lo tomo, no hay gris. Si lo tomo, tengo que tener claro cuáles son las consecuencias, y si las consecuencias me superan a lo que es no lo tomo, lo que había que hacer es muy claro, es no tomarlo. Y hoy me ha salido mal, intentaremos entrenar mejor para la siguiente. O sea, es que no hay opciones. Por eso que intentamos, una de las cosas que queremos hacer, a ver si ahora, como voy a tener nuevo jefe de departamento, pues va a ser probablemente a lo mejor plantear el que en un momento determinado deportistas que estén en periodo de sanción o que hayan pasado por esas vicisitudes que nos puedan apoyar, la agencia francesa, por ejemplo, lo tiene, que puedan apoyar y que en un momento determinado hablen con los deportistas de su misma especialidad, claro, con los deportistas de su misma disciplina, para que hablen la misma lengua, ¿vale? A la hora de, chicos, esto es lo que me ha ocurrido a mí, esto es a donde no debéis llegar, porque no se pasa bien, está claro, no hay opciones, no debe ser fácil el tomar esa decisión. Entendido. Yo creo que esta pregunta, esta parte de la charla es muy... no sé, puede tocar un poco más el corazón, claro. Y entender ciertas cosas. Mira, claro. Nosotros, fíjate, siempre hemos estado desde la organización del duatlón de Zuya muy en contra. De hecho, llegamos a publicar que cualquier deportista que hubiese dado positivo no era bienvenido. Yeah.
Bueno, pues igual esta charla nos hace cambiar la opinión. Claro, sí, porque, a ver, puedes tener una mala racha, y una mala racha la podemos tener todos, en el deporte, en el trabajo, vida, en la familia, en, yo qué sé, en un montón de circunstancias. Y puedes cometer una equivocación porque somos humanos. En un momento determinado uno puede tomar una decisión errónea. Lo que tiene que hacer esa persona en ese momento es aprender de esa decisión, el por qué has llegado a tomar esa decisión y qué hubiera ocurrido si esa decisión no la hubieras tomado. Pero una vez que ya tomaste esa decisión y las consecuencias a las que te ha llevado, el no volver a repetirlas. Ya sabes por lo que has pasado, no necesitas más. Pues que hay el miedo o un poco las diferencias que puedo ver son igual 3 tipos de dopaje, ¿no? Uno, el dopaje, digamos, vamos a llamarlo sin querer, el dopaje que, pues sinceramente me eché esta crema aquí porque tenía tal y no sabía y he dado. Bueno, luego está el dopaje puntual de he tenido un mal momento y, oye, mira, no podía con todo y tomé la decisión rápida porque no conseguía un contrato. Vale. Y luego está ese dopaje sistemático de años, ¿no? Si es que este tío, esta chica, llevaba desde los 18 años y ahora tiene 33. Lleva 15 años dopando. Esto no es algo de un momento malo. En la Agencia Mundial Antidopaje y en la normativa nuestra también está puesto eso. Eso tiene nombre. Se llama dopaje intencionado, dopaje no intencionado y dopaje accidental. O sea, tiene nombre y apellidos. Y de hecho son esos 3. Dopaje intencionado está claro. Es el que yo me dopo porque quiero. Y porque quiero llegar a donde quiero llegar por encima de quien sea y de cómo sea. Y si encima, ciclo de EPO, claro, por ejemplo, y si encima tengo el dinero, claro, y si encima tengo el dinero para poder plantearme todo eso, pues más todavía. El no intencionado es, por ejemplo, pues ese, el de yo me he equivocado en un momento determinado, pasa una vez, me he bajado a tomar un jarabe, me han recetado un jarabe y yo no he dicho que soy deportista y no he comprobado que ese jarabe efectivamente puede llevar un estimulante que está en la lista de sustancias prohibidas, y solo ha ocurrido esa vez. Y luego tenemos otro, que es el que se llama el dopaje accidental, que de hecho está ahora en boga por el tema de los tenistas, que es el que puedan tener en un momento determinado, que le viene bien también que sepan los deportistas de vuestra disciplina, de vuestra competición, que es el peligro que tiene el tema de los complementos alimenticios a día de hoy. Los complementos alimenticios es algo que todo deportista que se precie está tomando, necesite o no necesite, ¿vale? Entonces, ese deportista considera, o alguien le dice que necesita tomar ese complemento pues para tener más fuerza, sí, para aguantar mejor, para aguantar mejor la competición, para entrenar mejor, miles de cosas. Vale, pues el problema de los complementos alimenticios es que tienen una reglamentación alimentaria, que no es una reglamentación sanitaria. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen la obligación de detallar toda la composición de lo que llevan. Es decir, lo que comemos no tiene la obligación de detallar todo lo que lleva eso. Hay empresas muy listas que quieren vender mucho, que lo que hacen es que, como saben que esos complementos alimenticios van hacia deportistas, los contaminan con sustancias dopantes, muchos de ellos anasteroides anabolizantes, muchos de ellos con estimulantes, para que en un momento determinado aquello ayude al deportista y se piense que es solo por el mero hecho de tomar el complemento. Cuando llegan a un control de dopaje y les hacen el control, se encuentran con la sorpresa, porque sí es verdad que es sorpresa, ellos no saben que están tomando nada prohibido. Sí saben, se dan cuenta de que, sorpresa, lo que estás tomando lleva una sustancia dopante que tú no sabes. Entonces a eso se le llama dopaje accidental. De hecho ya hay resultados analíticos adversos de federaciones internacionales o de organizaciones nacionales que tienen una menor sanción como consecuencia de eso, porque es algo que el deportista ha tomado sin saber que estaba tomando esa sustancia dopante. Y además se ha demostrado que efectivamente el complemento alimenticio que estaban tomando llevaba esa sustancia. ¿Qué le decimos a los deportistas en estos casos? Hay varios planteamientos. Uno, en España, la Agencia Española del Medicamento lo que hace es publicitar como alertas dentro de su página web aquellos complementos que detecta que tienen un principio activo que solo está en un medicamento y que aparece en un complemento alimenticio.
porque quien lleva toda esa reglamentación es la Española del Medicamento. Por ejemplo, se puedes encontrar que hay complementos alimenticios que llevan sildenafilo, que si yo digo eso es chino, pero si digo que el sildenafilo es el principio activo de la Viagra, eso no puede estar en un complemento alimenticio, solo puede estar en la Viagra. Claro, quien se lo toma como complemento alimenticio le está funcionando maravillosamente bien, pero es que te estás tomando Viagra sin saber que te estás tomando Viagra, con los problemas que conlleva cardíacos y de otras historias a las personas que lo toman. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay determinadas plataformas mundiales que se dedican a analizar complementos alimenticios que las empresas fabricantes les envían para que les certifiquen que no tienen sustancias dopantes. O sea, hay algún sello, ¿no? Claro, Igual es un sello que lleva el complemento alimenticio que dice ausencia de sustancias dopantes. Pero claro, ¿qué es lo que hacen esas empresas que los fabrican? Mandan un producto con un determinado número de lote. Estas plataformas certifican que esta empresa, con este complemento alimenticio y con este código de lote, no tiene sustancias dopantes. No te aseguro si cambias de lote, porque claro, eso quien debería certificar que no tiene sustancias dopantes es el fabricante, no alguien que te está haciendo la certificación. Entonces, WADA, la Agencia Mundial de Dopaje, lo que hace es que dice, si estás tomando un complemento alimenticio para tu seguridad, primero que no lo tomes, a no ser que de verdad sea necesario. Luego, que nadie se crea todo eso que viene en redes sociales de influencers, youtubers, instagramers, tiktokers, que lo único que hacen es intentar vender un producto que la gran mayoría de las veces ni siquiera han probado ellos. Que encima van pagados que siquiera, por ello. Claro, van pagados y ya está. Y entonces, lo que hay que hacer con eso es, WADA lo que dice es que a ser posible te quedes con una pequeña porción de ese complemento alimenticio que estás tomando, del número del lote, del fabricante y de todo, para poder presentarlo, si das un resultado analítico adverso, como prueba de que es dopaje accidental. Tú no sabías que estabas tomando eso. Sí, a ver cómo demuestras luego que no, es que tomé... Claro. Entonces, es algo más que tiene que tener el deportista en su cabeza, de que, bueno, los riesgos que conlleva el determinar determinadas cosas le pueden conducir a determinados problemas sin saberlo. Interesante. Sin saberlo. Hay que tener mucho cuidado. Sí. ¿En los geles, por ejemplo, suele ocurrir esto? ¿O es un poco más...? ¿Habéis visto casos de algo más popular, ¿no? De hecho, ahora mismo hay, enlazando con el tema del cannabis, el cannabis está prohibido, el THC, el tetrahidrocannabinol, es el metabolito del cannabis que está prohibido en todo el mundo deportivo, pero WADA está permitido los CBDs, los cannabidioles, esas tiendas que tenemos en todas las ciudades, en todo el mundo, que aquello vale para todo, aquello vale para todo. Vale. Bueno, pues WADA, de hecho no estoy inventándome nada, si entráis en la página de WADA y buscáis cannabidioles, os va a salir el documento que WADA ha publicado con respecto al tema del cannabis en la lista de este año 2024. WADA aconseja no consumir los CBDs. ¿Por qué? Porque nadie te asegura que esos CBDs, esos cannabidioles, que los hay en crema, en gel, en champú, en crema, en gel, en champú, pelo, para la piel, en pastillas para dormir. O sea, ahora de repente, a ver, la melatonina ha existido todavía, ahora porque necesitamos un metabolito del cannabis. Bueno, WADA lo que aconseja es que ante la posibilidad de que la empresa fabricante de esos CBDs los contamine a posta con THC, que recomienda, no puede prohibir porque están permitidos, que recomienda que no se utilicen esos CBDs. De hecho, uno de los positivos que ha habido del tema del tenis hace nada, parece ser que ha sido como consecuencia de un gel que el fisioterapeuta le ha puesto al tenista, que en la caja y en la pomada del gel pone Clostebol. Si tú buscas Clostebol en internet y lo buscas en la lista de sustancias y métodos prohibidos, el Clostebol es la clortestosterona, es decir, es un esteroide anabolizante exógeno. Por tanto, ¿en qué cabeza cabe que un fisioterapeuta que está tratando a un deportista de superélite utilice algo que, aunque sea tópico, en realidad la piel también absorbe en mucha menor cantidad que si es un comprimido, que si es una inyección, pero la piel también absorbe en muy poca cantidad, pero absorbe. Por tanto, ¿en qué cabeza ocurre? Enlazando un poco de, pues eso, de que el fisio no consultó y tal,
joder, que sepáis que hay una aplicación maravillosa donde podéis, una aplicación y la web, donde podéis mirar si lo que vais a consumir, si un medicamento que os receta el médico está prohibido, no está prohibido, etcétera. Entonces, joder, no tenemos excusa, es muy fácil mirarlo. Sí, además es tan fácil como bajarlo en el móvil. La aplicación es de la CELAD, es gratuita, se llama NoDop App, la tenéis tanto en iOS como en Android, y ahí tenemos un sistema de semáforo, verde, naranja y rojo. Verde, los principios activos, las sustancias que están permitidas; naranja, que va a depender de la vía de administración, porque dependiendo de si es oral, inyectado o es vía tópica, como ha dicho Daniel, que sea, por ejemplo, una crema, en la crema no está prohibido, pero en cambio si es un comprimido sí. Y luego están las rojas, que las rojas no se pueden utilizar para el deporte. Ojo, con una salvedad. Si el deportista necesita por una enfermedad esa sustancia prohibida, siempre va a tener la opción de pedir lo que se llama una autorización de uso terapéutico, es decir, pedir una autorización para utilizar esa sustancia de forma legal, compitiendo y que no tenga ningún problema a la hora de los controles de dopaje. Pero vamos, todo eso, si lo necesitáis, lo tenéis en la página web de la agencia, entráis en autorizaciones de uso terapéutico y ahí tenéis también toda la información. Es muy sencillo, mucho más de lo que a veces se puede pensar, es todo bastante sencillo, la verdad. Sí. Yo hace poco tuve que pedir una, por si acaso, por una neumonía que tuve, y digo, ojo, a ver si yo, que soy un amateur del montón, resulta que voy a una carrera ahora resulta que me van y a me dar encuentro, positivo. y bueno. Vamos a pasar a otra parte. Yo creo que más o menos me lo has dicho antes, pero bueno, vamos a especificar. Controles anualmente en España, creo que hemos hablado de 3.000, sí, uno, de 3.000, sí, este año ha habido unos pocos más, 3.500, sí, este año ha habido unos pocos más, porque como este año había Juegos Olímpicos, este año hemos tenido que hacer muchos más controles, sobre todo también muchos más controles fuera de competición por el tema del tema de los Juegos, pero vamos, a día de hoy creo que tenemos previstos ya para el año 2025 como unos 3.500, 3.600 controles, con una cantidad aproximada de un 52%, me parece que es un 52 o un 53% de controles fuera de competición, frente a los controles en competición. Porque WADA, una de las cosas que quiere es, a ver, esto es inteligencia humana. A ver, yo voy a una competición, es probable que en la competición hagan controles. En cambio, mientras que estoy entrenando, puede ser que sí o puede ser que no. Vale, pues entonces WADA lo que lleva ya unos años es que se aumente el número de controles que se hace fuera de competición frente al número de controles que se hace en competición, porque claro, la competición está avisada, sí, se sabe cuándo es. Entonces los cálculos de las personas que se dopan, y cuando la gente ha utilizado cálculos y se han hecho de determinados equipos de deportes o determinadas personas que en un momento determinado tenían un equipo detrás que les calculaban perfectamente cuándo lo que les estaban utilizando podía desaparecer del organismo y tal, para la competición llego perfectamente y ya no me lo detectan. Por eso es la idea de hacer más controles fuera que hacer controles dentro. Entendido. ¿Y dentro de esos 3.500 sabes algún aproximado en el mundo del triatlón? No, porque estamos todavía ajustando todavía. De hecho, mis compañeros del Departamento de Control de Dopaje son los que están ajustando los controles con WADA, porque WADA quiere que tengamos para finales de año ya mandados más o menos la previsión de los controles del año que viene. Ojo, previsión de controles aproximada, porque esto siempre es un mundo vivo. Tanto el de los controles como el de las sustancias. Sí, al final el presupuesto es limitado, claro, entonces con esto puedo hacer. Claro. Si hay una investigación. Claro, luego en un momento determinado, yo qué sé, al año que viene no tenemos contabilizado que hay un mundial de vete a saber qué. Y entonces resulta que a lo mejor en esa disciplina hay que hacer muchos más controles frente a otra. Entonces al final sí que se intenta que se hagan controles en prácticamente todas, pero muchas veces dependemos sobre todo de la parte económica. Eso está impepinable y no hay opciones. Vale, vamos a ir un poco al tema del pasaporte biológico. Mucha gente lo escucha y si no estás un poco, pues no te gusta este tema, lo escuchas y es, vamos, chino. Una explicación breve y simple para la gente que sepa lo que es el pasaporte biológico. El pasaporte biológico es como una especie de mapa que se hace de un montón de muestras que se le recogen al deportista. Normalmente de pasaporte a lo largo del tiempo y además en distintas circunstancias. Controles en competición, controles fuera de competición, controles a lo mejor a distintas horas, a lo mejor también en épocas en las que no hay tanta carga de competición. Entonces, con eso se coge normalmente en dos tipos de muestras.
la muestra de orina, que es la que toda la vida se ha cogido a los deportistas en control de dopaje. En la muestra de orina lo que se le busca al deportista, a los deportistas, es lo que se llaman los esteroides anabolizantes endógenos, es decir, todos estos anabolizantes que todos tenemos dentro de nuestro organismo, porque todos tenemos. O sea, por ejemplo, la testosterona, que es un esteroide anabolizante, la tenemos tanto hombres como mujeres. Los distintos niveles implican los distintos sexos en un momento determinado. Naturalmente. Naturalmente, claro, es algo que nosotros tenemos dentro de un organismo y que el organismo necesita para vivir, así de claro, porque es quien te produce las fibras musculares en el organismo. Entonces, esos esteroides anabolizantes endógenos, tú más o menos tienes unos niveles concretos. Muchas veces fluctúan dependiendo del día, dependiendo de la hora, dependiendo de la carga de entrenamiento, dependiendo de la carga de la competición. Vosotros, en las mujeres, igual que tenéis... Claro, nosotras tenemos ciclos hormonales, ¿no?, distintos, que vosotros tenéis un cambio muy drástico en la época de la juventud. Hay determinados niveles, sobre todo los niveles de testosterona, que se disparan muchísimo, luego ya se estabilizan más, pero en el caso nuestro afectan mucho el perfil hormonal de las mujeres con respecto pues, al tema de la menstruación y un montón de cosas. Pero sí que es verdad que en el tema de las mujeres hay determinados esteroides anabolizantes endógenos que más o menos son estables durante toda nuestra vida. Entonces, con eso, en el caso de las muestras de orina, se hace lo que se llama un pasaporte esteroideo. Ese pasaporte esteroideo es un mapa en el cual una aplicación informática, nadie humano, una aplicación informática contabiliza unos niveles máximos y unos niveles mínimos, que además las gráficas salen muy llamativas porque son niveles rojos, un nivel rojo por arriba y un nivel rojo por abajo, y tus muestras, que son azules, están entre medias de esos dos niveles. Cuando el deportista o la deportista está utilizando algún esteroide anabolizante endógeno, pero exógenamente, el organismo es muy listo. Si yo tengo que producir testosterona, pero me la estás inyectando, ¿yo para qué la voy a producir? Bajo la producción. Bajo la producción, y lo que tengo es la testosterona que me estoy inyectando. Esa testosterona exógena que te estás inyectando hace que se modifiquen los otros esteroides anabolizantes endógenos. Por tanto, cuando tú tienes esas dos líneas rojas de máximo y mínimo y tus muestras azules aquí en un pasaporte esteroideo normal, cuando eso se manipula, tu banda azul empieza a hacer montaña rusa, como le llamo yo. Es decir, que bajas por debajo de la línea roja de mínimo o subes por encima de la línea roja de máximo. Con eso, mis compañeros del departamento de control y sobre todo las personas que llevan el tema del pasaporte biológico, lo que hacen es hacerle más controles al deportista. ¿Para qué? Para ver si en algún momento determinado le encuentras justo el punto en el que se le detecta ese esteroide exógeno que está inyectándose, que es un proceso complicado, largo y en el tiempo. Pero eso la parte del esteroideo. Ahora nos vamos a las muestras de sangre. Las muestras de sangre, la manipulación de las muestras de sangre, normalmente las cosas que se suelen utilizar a efectos profanos suele ser o la EPO, la eritropoyetina, o transfusiones de sangre. Tanto la una como la otra modifican tu propio perfil sanguíneo. La EPO, porque tu EPO desaparece, es decir, todos tenemos EPO en el organismo, si no morimos. Necesitamos EPO para producción de glóbulos rojos, para el tema de la hemoglobina, para el transporte de oxígeno dentro de las células, que es importante, por eso se utiliza la EPO, para determinadas disciplinas de resistencia. Triatlón es una de las que es factible que los deportistas puedan utilizar EPO, precisamente por ese mayor aporte de oxígeno de las células. Entonces, se hace con determinados parámetros, se hace lo mismo. Tienes una aplicación informática que te hace esos niveles rojos por arriba y por abajo de tus niveles de hematocrito, de hemoglobina, de determinados parámetros. Si el deportista se inyecta EPO o está utilizando transfusiones de sangre, eso ya no es tan estable y empieza a tener también efecto de montaña rusa por arriba y por debajo de esos niveles normales tuyos. En estos casos, normalmente lo que se suele hacer también es hacer más controles al deportista, se le va a hacer más controles, o ya, si directamente la unidad fuera y externa de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje del Deporte ve todos esos datos y decide que efectivamente establece que hay indicios claros, es cuando al deportista se le da positivo por pasaporte biológico, como tal. O sea, ya no hay
es que te estás inyectando EPO, es que te estás metiendo transfusiones sanguíneas. Entonces, eso es un plantel de expertos hematólogos, en este caso del tema de sangre muy claro, que se llama APMU, que con toda esa documentación de muchos controles, de muchos datos, de lo que la propia aplicación les informa, con eso ya diagnostican que efectivamente ese deportista, esa deportista está utilizando algo que está manipulando su sangre. No sabemos el qué. Puede ser EPO, pueden ser transfusiones sanguíneas, pero efectivamente hay algo que está modificando su perfil sanguíneo. Por tanto, eso entra dentro ya de la categoría de un resultado adverso por pasaporte biológico. ¿Una enfermedad, un resfriado, una gripe, podría alterar estos valores? No. ¿No? Vale. No. Entendido. Eso iría por otros derroteros, pero no desde luego a modificación de esteroides anabolizantes endógenos, no tiene absolutamente nada que ver. Las sustancias, además, que en ese momento utilizas a lo mejor para paliar ese catarro o esa gripe o eso lo que sea, ¿no? Más esos tipos de enfermedades van hacia otras cosas, van problemas de asma, van a problemas de respiración, no afecta tanto al perfil sanguíneo, ni por supuesto al perfil esteroideo, no tienen absolutamente nada que ver, van para otros derroteros. Tenemos, en el mundo del triatlón sabemos un aproximado de cuántos pueden estar dentro de este es el seguimiento Adams, es lo mismo, es el Adams, más ¿no? o menos. Ahora mismo, una de las cosas que habías comentado antes, he estado buscando datos de los últimos que hay publicados de WADA, que son datos oficiales, ¿vale? O sea, que además son datos oficiales y datos públicos, es decir, si se entra a la página de WADA, se pueden mirar. Ahora mismo de triatlón duatlón hay, en el año 22 se hicieron 256.000... 22, 23 no tenemos los datos todavía. 256.769 controles, de los cuales 25 fueron positivos y a su vez fueron 3.852 controles de sangre. Es decir, esos 256.000 fueron de orina, 3.852 fueron de sangre en todo el mundo, y de los cuales solo 25 fueron resultado de sustancia encontrada en el laboratorio. ¿Eso en competición o también fuera? Todo en global. ¿A nivel nacional sabríamos? A nivel nacional no, porque esa estadística la tenemos publicada en la página web, esa no la he sacado. Tenemos la del año pasado, sí, está publicada la del 23. Le echaré un vistazo vienen ahí los datos. Lo pondré aquí. Y de lo que tú decías, a día de hoy, no puedo decir los nombres, porque aparte yo no los sé, pero ahora mismo hay 18 triatletas en el grupo registrado de control de la que están en este procedimiento. Otro día hablábamos en un chat que tenemos, decían, joder, pues no conozco a nadie que esté. Pues mira, hay 18 personas. Hay 18 personas, que además 18 en nuestro nivel, ¿vale? En la Federación Internacional de Triatlón tiene los suyos, ¿vale? O sea, la Federación Internacional de Triatlón, sí, además, en este caso, tiene dentro de lo que se llama el grupo registrado de control, que son los deportistas que tienen que decir dónde entrenan, dónde compiten, 1 hora al día que tienen que estar localizables fuera de competición y dónde pernoctan, es decir, dónde duermen, para que en un momento determinado se puedan presentar a hacerle un control a las 6 de la mañana. No sé ahora mismo, porque eso es un dato de la Federación Internacional de Triatlón, que no sé si es público, probablemente tengamos algún deportista nuestro internacional que está dentro del grupo registrado de control de la internacional. O sea, nacionales tenemos 18. Que controlemos nosotros sí, que aquí, nosotros controlemos, 18. hay 18. Pues además, este dato está comprobado de esta semana, porque estamos recomponiendo, el Departamento de Control de Dopaje está recomponiendo el grupo registrado de control para el año que viene, y los miré, y hay 18. Perfecto. Vamos a irnos a algo que suele hablarse un poco, es comidilla, ¿no? Que siempre cuesta que se hagan públicos estos nombres, estos resultados. ¿Por qué sucede un poco esto? A ver, primero, porque existe una cosa que se llama protección de datos normativa europea, esa es la primera. Y que tú solo puedes publicar, de hecho, tenemos un apartado dentro de la página web de la CELAT, que si entráis pone sancionados, y ahí es donde se publican las sanciones firmes, donde ya está con nombres y apellidos qué sanción, por qué sustancia, cuánto tiempo y tal.
hasta que no se cierra todo el proceso, hasta que no se cierra todo el expediente, eso no se puede publicar. ¿Por qué? Pues algo tan simple, tan sencillo, porque el proceso en el cual todo esto empieza es porque la agencia hace los controles, se mandan los controles al laboratorio, el laboratorio analiza las muestras y el laboratorio nos manda un resultado, lo que se llama un resultado analítico adverso, a el Departamento de Control de Dopaje. El laboratorio no sabe a quién está analizando. Ellos solo tienen un código de muestra que viene en los frascos y no hay más opciones. Ellos no saben más. Y sí, saben si es un triatleta, saben si es un nadador o a lo mejor saben en qué competición. Pero tampoco saben a quiénes se les han hecho los controles. Por tanto, el laboratorio no sabe a quién analiza. Una vez que nos llega aquí, desde el Departamento de Control de Dopaje se decodifica ese número que viene en el resultado del laboratorio y ahí ya sí sabemos qué deportista es. Lo siguiente que se hace es ver... Esto, perdona que te corte, pero sería un poco, es lógico, ¿no? Porque si hubiese alguien dentro del laboratorio que está haciendo y sabría quién es, sería muy fácil... A ver, yo que he estado trabajando en el laboratorio nos hubiéramos hecho millonarios en un momento determinado. Claro. Y va a ser que no. Yo he llegado en casa a tener el enfado de mi familia de decirme, es que ha salido un positivo en la presa y no nos has contado nada. Es que no puedo. A ver... Porque ya llega un momento en el laboratorio que si sabes quién es, cuando ya se hace el contraanálisis y toda la historia, cuando el deportista se presenta en el laboratorio a hacer el contraanálisis, ahí tú ya sí sabes quién es, ¿vale? Pero hasta ese momento claro, tú no sabes quién. Por tanto, claro, había un director de laboratorio en un momento que decía, que entienda un poco la gente, si nos vamos a la otra línea nos hubiéramos hecho millonarios. Digo, efectivamente, pero no merece la pena. Entonces, una vez que ya el Departamento de Control de Dopaje decodifica ese código de número y ya sabe qué deportista es, entras en Adams, que es donde están los datos, y miras si ese deportista, por esa sustancia que se le ha detectado, tiene una autorización de uso terapéutico concedida. Si la tiene concedida, se acaba la historia. O sea, ese deportista, efectivamente, se le ha detectado una sustancia, pero para esa sustancia el deportista tiene una autorización. No hay que publicar nada. Primero, porque la salud es uno de los datos más protegidos que existen en la Ley de Protección de Datos. Por tanto, tú no puedes decir que a fulanito de tal, que en el laboratorio se le ha detectado esto, resulta que no pasa nada porque lo tiene autorizado. Lo primero que nos entra es la Agencia de Protección de Datos a meternos una multa del 15. Lo siguiente es el deportista que nos denuncia porque hemos dado unos datos de salud que está prohibido comunicar. Ya está, se acaban las circunstancias. Eso por un lado. Por otro lado, imagínate que tú tienes ese resultado positivo desde el departamento jurídico, porque eso ya pasa al departamento jurídico de la agencia, se le comunica al deportista vía electrónica o vía documentación por correo certificado que se le ha detectado esa sustancia. Tienes un proceso a partir del cual el deportista tiene un periodo de alegaciones que justifique el por qué esa sustancia se le ha detectado. Eso WADA lo llama responsabilidad objetiva. ¿Eso qué quiere decir? Que el deportista tiene que demostrar por qué esa sustancia está dentro de su organismo. ¿Cómo la puedes demostrar? Pues puede ser porque sea un medicamento que has tomado y no has declarado y no te has dado cuenta de que efectivamente tiene una sustancia prohibida, lo que hemos hablado antes de dopaje involuntario. Porque resulta que estás tomando un complemento alimenticio que no sabes que tenía esa sustancia, dopaje accidental. Sabes perfectamente que te la has tomado y ni alegas, dopaje intencionado. Entonces, todo eso lleva un tiempo. Y pasado ese tiempo, cuando ya el departamento jurídico nuestro ya tiene toda la recapitulación de todos esos datos, pasa a lo que desde la última ley tenemos que se llama comité sancionador, que es externo a la agencia y son todos juristas. Que ahí simple y llanamente lo que ven es resultado del laboratorio. Esta sustancia no tiene autorización, no ha alegado nada, o sí ha alegado, pero lo que ha alegado ha sido esto. Dentro de luego ese apartado de sanciones tienes un intervalo de sanciones. A lo mejor tienes una sanción que va de 2 a 4 años. Bueno, pues a lo mejor teniendo en cuenta que resulta que ha sido un complemento, que resulta que el deportista no sabe, no le voy a poner los 4 años. ¿Qué hago? Le pongo 2. Hasta que todo eso no es firme, eso no puede salir publicado. Entendido. Y luego hay un dato que no va a salir publicado nunca. Un menor de edad nunca va a salir publicado, porque es menor de edad.
aunque dé positivo. ¿Y puede ser sancionado? Sí, claro. O sea, es sancionado, pero no se sabe. Pero no se va a poder saber. Desaparece de competiciones. Claro. ¿Vale? Pero ese sí que no puede ser publicado. Es menor de edad. Ahí sí que no hay acciones. Y no solo es al deportista al que le puede caer esto. Tenemos un caso hace años... Con la precocidad que hay hoy en día en el mundo del deporte. En algunas disciplinas sí. ¡Ostras! En algunas disciplinas sí. De hecho, el positivo de la patinadora rusa que salió en los Juegos Olímpicos de invierno últimos, una de las cosas que además WADA dijo que había que tener mucho cuidado, porque la deportista tenía 15 años y había salido todo publicado en todos los medios. La deportista era menor de edad. Entonces, ahí sí que el COI tuvo un pequeño problema porque habían sacado datos, que les vino muy bien, pero habían sacado datos de una menor de edad ¿Se que invalidó está... esa sanción? Claro, no sé. Lo que pasa que ahí, en este caso, sí que hay responsables fiduciarios, o sea, responsables por encima de la deportista. Hemos tenido el caso en España hace unos años que un médico de un equipo, no es de triatlón, un médico de un equipo le dio a un deportista un corticoide en vía prohibida. Al deportista se le detectó, al deportista le pides ¿por qué tienes esto? El deportista tenía una receta del médico que le había dado ese medicamento. Pero no por esa vía. Claro, y entonces lo que se hizo fue no sancionar al deportista y se sancionó al médico. Cuando hablamos de vía, hablamos que una puede ser vía claro, inhaladora, otra puede ser en este vía caso el corticoide, inyectada, en este caso ¿no? el corticoide era un comprimido que estaba prohibido. Si ese corticoide se lo hubieran dado inhalado, el inhalado no está prohibido, pero se lo dio oral. Entonces, al dárselo oral, que además el fallo de toda la historia es que si hubieran tramitado, antes de darle la medicación, una autorización de uso terapéutico, no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Lo que hemos insistido antes, claro, mirad bien las reglas. Claro, hay que saber qué es lo que estás tomando, por qué lo estás tomando y comprobar si efectivamente eso te va a dar un problema. Y buscar, si te va a dar un problema, los medios para poder pedir esa autorización. Entendido. Vale, vamos a irnos a por qué no. ¿Cuáles serían los positivos o cuáles son los positivos más habituales que hay hoy en día en el deporte estatal? Bueno, mundial, vamos a decir mundial. ¿Y qué beneficio y perjuicio? Es decir, beneficio para el deporte, ¿no? Esa trampa. ¿Y qué perjuicio tienen a largo plazo para su salud? A ver, un poco, tampoco nos vamos a ir a todos, pero un poco, un par de sustancias de ejemplo. Una de las cosas que dije que había traído, estos son datos oficiales de la Agencia Mundial Antidopaje del año 2022. A día de hoy, en este año 2022, lo que más se ha detectado con un 42% frente al resto de las sustancias son anabolizantes. Casi la mitad. Casi la mitad, o sea, un 42%. Hay 1.124 casos de anabolizantes en todo el mundo en resultados del laboratorio, es decir, un 42% de todo lo que se detecta. Un ejemplo de anabolizante para la gente que testosterona, metiltestosterona, nandrolona, clortestosterona, prácticamente son todas sustancias, estanozolol, que es muy distinto de la testosterona, prácticamente son todas sustancias derivadas de la testosterona, que en un momento determinado se utilizan generalmente para conseguir masa muscular, que viene muy bien en determinados deportes. ¿Problemas que llevan los esteroides anabolizantes? Pueden producir un desequilibrio del resto de los esteroides anabolizantes del organismo, producen agresividad, producen cambios hormonales, tanto en hombres como mujeres, generalmente al contrario. A los hombres los feminizan y a las mujeres las masculinizan. A los hombres les pueden producir pechos, les puede producir acné, que además se ve generalmente por todo el cuerpo. Las mujeres les produce justo lo contrario, vello, que les sale por muchísimas partes del organismo. Y una de las cosas que también producen ese efecto de agresividad que en un momento determinado pues puede ocasionar problemas en tu día a día. Y en el caso de los hombres particularmente, es curioso, pero una de las cosas que ocasiona es la bajada de libido. Entonces, puedes estar muy cachas, pero nada más. Simple y llanamente, pero nada más. Por tanto, hay que tener, y sobre todo, conllevan riesgos
a efectos de salud en el resto de organismos del cuerpo. Atacan muchísimo al hígado, le pueden acabar produciendo cirrosis, atacan también al tema del corazón, por tanto, no son sustancias livianas. Hace unos años había una entrevista a un quarterback de fútbol americano que utilizan bastante el tema de los esteroides, porque en la liga profesional de fútbol americano no se hacen más, como en la NBA, se hacen más controles de lo que llaman drogas que de esteroides. Y le dijeron, bueno, sabes que esto te va a ocasionar que a lo mejor a los 45 años tú te mueras. Y le dijo, sí, pero como tengo claro que lo que quiero es ser famoso ahora y ganar dinero, cuando llegue a los 45, pues ya total me da lo mismo. Pero pueden ocasionar la muerte. O sea, estamos hablando de sustancias muy arriesgadas que además se utilizan en determinadas disciplinas deportivas como si fueran agua. Sí, un poco de la época oscura, van cayendo. No, además cuando tú ves deportistas que mueren con determinadas edades, ejemplo, hace poco ha muerto un ciclista de los de toda la vida que, no sé si ha sido un ciclista de los de toda la vida que ha muerto creo que con 80 años. Y yo decía, este hombre no ha utilizado nunca nada en su vida y de hecho ha llegado a vivir hasta ahora. O sea, es la época en la que lo único que tomaban eran carne, comida y sí, el día de la competición, pero claro, se subían unas pendientes y se subían unas montañas que ahora no aguantan los ciclistas y que necesitan tomar más cosas. Yo siempre he dicho que también hay un problema con determinadas competiciones y ahora nos vamos a enfocar en el mundo del ciclismo, que he estado viviendo mucho con el tema del mundo del ciclismo. Una competición que dura 22 días, que tiene 2 días de descanso y con la dureza, que además la han querido poner tan mediática y con tanto publicidad. Cuando yo empecé a trabajar en el laboratorio, la Vuelta Ciclista a España estaba en la primera cadena de televisión. Yo empecé, calcúlate, yo entré en el 89. Estaba en primera cadena de televisión, España separaba con la Vuelta Ciclista a España en los restaurantes y tal, estaba la tele puesta con la Vuelta Ciclista a España, la veía todo el mundo, cae el caso Festina, decae todo el tema del ciclismo, el interés, pasa a segunda cadena de televisión, ya era sintomático, empiezas a oír en las comidas, en los restaurantes, bueno, pues si es que van todos dopados, no es verdad, no van todos dopados, pero sí que es verdad que la parte mediática en un momento determinado es la imagen que tiene el ciclismo. Sí, no ha ayudado. No ha ayudado nada. No ha ayudado nada, porque siempre ha estado estigmatizado. Barra de bar, conversación que dices. Buah, de este ya, de este no tiene. Pero, y claro, yo los veo, y de hecho, tanto Tour como Giro como Vuelta, que era lo que yo controlaba en esa época, porque yo empecé la Vuelta Ciclista a España era en mayo. Luego ya la cambiaron a septiembre, pero era la primera, que era el rodaje, luego era el Giro y era el rodaje para el Tour de Francia. Cuando yo empecé, los mejores de todos los equipos corrían todas. Ahora ya no. Ahora eligen. Normalmente el Tour sí que la suelen correr, pero eligen entre Giro y Vuelta Ciclista a España. Por tanto, por algo será. Ya no es lo mismo. Y luego también han tenido que bajar de dureza de la competición, porque es que si no, no les iba a llegar nadie. O sea, yo cuando los veo 22 días, con 2 días de descanso, y además moviéndose como se mueven decías, mira, y luego que les hacen, que yo he estado en una Vuelta Ciclista a España, no haciendo controles, pero sí viendo cómo se hacían los controles, porque eso lo lleva UCI. Yo he estado en una Vuelta Ciclista a España y yo he visto a un deportista que se le ha ido a hacer el control a las 6 de la mañana, le han hecho el control después de la prueba a las 5 de la tarde, según ha terminado etapa, y a lo mejor se han ido a las 11 de la noche a hacerle control. Y dices, ¿por qué? Vale, ¿por qué? Pasaporte biológico. Quiero muestra de sangre y muestra de orina a primera hora de la mañana, quiero compararla con la muestra después de la prueba y quiero compararla con la noche cuando ya el deportista está relajado. Sí, que él igual está la falsa creencia de que solo se busca el dopaje para rendir más
para tener más fuerza, no, a veces es para recuperar. Bueno, a veces no. No, a veces yo no. creo que la mayoría, a ver, para recuperar mejor y poder estar al al día siguiente mañana claro. Y otra vez, y generar esas adaptaciones. Claro, yo por eso te digo, yo he visto competidores de ciclismo, ciclistas que corrían las 3, corrían Vuelta, corrían Giro y corrían Tour. Ahora la élite no corre las 3, ni de broma. Corre una, como mucho 2, y además eligen cuál corren. Y no corre, y luego además también tienes el equipo que llevas detrás, que te van ayudando para que tú a lo mejor no tires toda la prueba lo que tienes que tirar, sino que van tirando y luego ya en el momento para cuando ya puedas salir. O sea que por eso. Y con respecto al tema de las sustancias, lo que más son los anabolizantes. Lo siguiente, curiosamente, y muy pegado a estimulantes, son los diuréticos y los agentes enmascarantes, porque pueden tapar en un momento determinado precisamente anabolizantes, pero curiosamente la tercera en lista son los estimulantes, pero ya bajando mucho con respecto a los anabolizantes. Los anabolizantes son un 42%, los diuréticos un 16% y los estimulantes un 15%. Que de alguna manera se podría decir que el estimulante es el segundo, ¿no? Porque claro, digamos que el diurético y el agente pero enmascarador... mientras que el anabolizante se utiliza para entrenar en condiciones normales, porque ya para la competición no te vale para nada, el estimulante se utiliza para la competición. Esa es la gran diferencia. Esto es de entrenamiento. Los anabolizantes no valen para nada en una competición, a no ser que te metas, y yo solo lo he visto en un caso, en un análisis que yo vi en el laboratorio, un pico de testosterona que dije no entiendo nada, y este pico de testosterona que hace aquí, y mi director me explicó, dice muy fácil, han utilizado la testosterona en este momento, en esa competición como estimulante. Se ha metido un chute de testosterona y claro, le ha metido un subidón, dice que le ha valido para el día de la competición, pero lo normal para las competiciones suelen ser los estimulantes, prácticamente todos los deportes. Pues ya lo siguiente son hormonas. Curiosamente, los cannabinoides, que también han bajado ya mucho, los cannabinoides tienen un 5%. Hace unos años esto era bastante más alto. ¿La famosa EPO dónde entraría aquí? La famosa EPO entraría a las hormonas. En el grupo S4... Del 10, ¿no? Del 11. Sí, que sería un 11%. Ajá. O sea, de anabolizantes, que es lo más escandaloso, y esto sería el sumario global, ¿vale? Luego, tienes, dependiendo del anabolizante, pues también tienes un ranking de anabolizantes. Sí, luego habrá... Sí, por ejemplo, el más utilizado, que es lógico, es el estanozolol. ¿Por qué? Porque el estanozolol es un esteroide anabolizante que tiene efecto esteroide, que es lo que se necesita, pero no afecta tanto a la parte andrógena del deportista, es decir, no modifica tanto el perfil hormonal del deportista. Entonces es el esteroide anabolizante perfecto para no modificar tanto todo el resto de los metabolitos de la testosterona. De hecho, hace años, era curioso, ahora ya creo que es imposible, hace años, cuando los deportistas de determinados países venían a España a determinadas competiciones, sobre todo a halterofilia, los medicamentos de estanozolol que se vendían en las farmacias de alrededor de donde se hacía la competición se agotaban. Ahora ya no, porque esto está prohibido que se venda en farmacias sin receta, y menos un deportista que te venga del extranjero. Pero es curioso que el estanozolol está el primero, porque es lógico, es el que menos influye en el resto de los esteroides anabolizantes. Entendido. Y, por ejemplo, en hormonas, la EPO es la primera, tiene 61 veces que se la ha detectado, pero frente a hormonas implica un 54%. Porque la siguiente... Hablamos de los resultados mundiales, Claro, la siguiente es la gonadotropina coriónica, que es lo que llamamos la hormona del embarazo, que solo está prohibida en hombres, porque hubo un año que se le ocurrió ponerla prohibida en mujeres también, pero claro, es nuestra hormona del embarazo, es lo que generamos cuando nos quedamos embarazadas. Entonces se encontraron con un grave problema, esto fue solo un año, se encontraron con que las mujeres teníamos que demostrar por qué teníamos niveles de HCG. Podías tener niveles de HCG que habías abortado y no te habías enterado, o sea, te habías quedado embarazada, habías abortado y no te habías enterado. Podía ser porque efectivamente estuvieras embarazada, o algo peor. Podía ser que hubieras estado embarazada y hubieras abortado por decisión propia.
Encima tenías que dar explicaciones de que habías abortado. Y con decisión propia, con informe médico. Y con el peligro de que se haga público. Claro, Ostras. claro, en determinados niveles o en determinados deportes o en determinada vida social, eso es un estigma. Entonces, claro, la tuvieron un año, la tuvieron que quitar. ¿Por qué se utiliza en hombres la hormona de crecimiento? La hormona del embarazo. Porque aumenta los niveles de testosterona endógenos. Pero también puede ocurrir que se le detecte a un hombre hormona del embarazo y lo que al final ocurra sea que tenga un cáncer testicular. Entonces les estás ayudando a que le detecten que tiene un cáncer y que ya entre en otra historia que ya es un problema de salud, no es un problema de... O sea, al final todo esto va relacionado con el cuerpo humano, entonces... Pero vamos, esto es para ti, o sea que tienes todos los datos. Haremos un pequeño gráfico. Te los he sacado para que los puedas tener y ya te digo, son datos oficiales de WADA del 2022. Ahora tenemos los positivos, un deportista ha dado positivo, vamos a ponerle 2 años y medio, 3 años de sanción. Durante esos 3 años entiendo que se le sigue haciendo... Se le pueden seguir haciendo controles, sí. ¿Si no se federa? Claro, el problema es ese. Claro, porque si yo estoy sancionado, ¿para qué me voy a federar? La ley, claro, no, es que no puede, apártate un poco. La ley permite que a esos deportistas que en un momento determinado se les pueda seguir haciendo controles. Pero sí que es cierto que ese deportista, una de las cosas que pierde como consecuencia del positivo es la licencia federativa. O sea, no puedes entrenar y no puedes competir. Problema. Que hay deportistas... entrenar a gente, ser entrenador, o no puedes entrenar. No puedes entrenar, porque tampoco... A ver, en lo vuestro es más fácil que se pueda entrenar, porque entrenáis al aire libre, por tanto nadie te lo puede prohibir. Pero por ejemplo, si tú no podrías estar en una residencia en la que estés como deportista federado, porque no tienes la licencia federativa. Pero vamos a hacer que estoy haciendo las cosas bien. Y salgo a correr y me pillan corriendo. No, pues puedes decir simplemente que estás corriendo, punto. No estoy entrenando. Estoy corriendo con mi Garmin, con mis series pero estoy corriendo, no estoy entrenando. Estás haciendo el deporte que haces todos los días, que sales a correr, ya está. Perfecto, entendido. El problema es que una de las cosas que te desaparece es la licencia federativa. Y en el caso específico vuestro, y le pasa también a ciclismo, en algún momento determinado ha ocurrido que algún deportista decida que se presenta en una competición de esas de un día que le dan la licencia federativa temporal. Eso chilla y salta, ¿vale? Entonces, si eso ocurre, aquí nos llega que ese deportista ha competido durante ese día con una licencia federativa que no se le deberían haber dado. Lo siguiente es que se le tira de las orejas a la federación o al organizador de esa competición, porque tenías que haber tenido claro que ese deportista está sancionado. Yo como organizador digo que sería inviable comprobar eso. Sí. Tendrías que ponerte en contacto con la federación. Sí, la federación un poco es la que le tiene que saltar porque tiene esos sistemas para este DNI, clic, alarma. Claro. Pero como organizador es muy complicado porque tienes mucha gente a la que tendrías que comprobar en un determinado. Entonces lo que ocurre es, en este caso, el departamento jurídico de aquí, que ya ha pasado, lo que hace es que le amplía la sanción al deportista por haber incumplido tu infracción. Ostras, es que hay que rizar el rizo y hay que tener... Ahí pues los hay. ¿Pero para qué? Porque aquí no van a venir a controlarme y además encima estoy dopado y la gano. De hecho, hay deportes, uno de ellos es atletismo. Sí me suena de algún duatlón o algún triatlón hace no tanto, sí, ahora que de uno que le pillaron compitiendo. Una de las cosas que nos piden los comités organizadores, en el caso concreto de atletismo, es que escriben aquí al Departamento de Control de Dopaje para que le aseguren que el podium de esa competición es todo negativo, porque así es cuando puede dar los premios. Porque claro, ¿cómo voy a dar el premio si uno de los deportistas que ha ganado resulta que ha ganado dopado? Eso me sucede a mí, a nosotros, a cualquier organizador, entiendo, en Euskadi, a nosotros, con la Agencia Vasca Antidopaje. Yo, los años que ha habido control, que de los 4 años que llevamos de duatlón ha habido 3, en esas 3 ediciones, claro, a todos los que han resultado premiados y se les ha hecho
control, les he tenido que retener ese dinero. Hasta, pues a veces 2 semanas, 3, un mes, hasta que me han confirmado. Con el consiguiente enfado del deportista correspondiente. Mira, nosotros lo han entendido siempre, ¿eh? Es casi más trastorno para nosotros el decir, joder, quiero cerrar ya este capítulo. No, en este caso al deportista además le interesa, porque si tiene la plena certeza de que su control es negativo, no le importa esperar. Sí, oye, porque además, me voy de vacaciones un poco más tarde y ya está. Claro, por eso te digo, porque no sé ahora mismo la agencia vasca dónde mandará los controles, porque en España tenemos 2 laboratorios donde se pueden hacer controles de dopaje. Es una que me dijeron a Cataluña, a Barcelona, creo recordar. A Barcelona. Sí, hablando con En el mundo solo existen 3 países que tienen 2 laboratorios de control de dopaje. España es uno de ellos. El otro es Estados Unidos, pues claro, tiene uno en cada lado. Y el otro es curioso, pero es político, porque Alemania tenía 2 laboratorios, cuando Alemania era República Democrática Alemana y República Federal Alemania. Cuando se unificó Alemania decidieron que era absurdo quedarse solo con uno, entonces siguen manteniendo los 2. Y nosotros tenemos 2 como consecuencia de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Para que a ti te den los Juegos Olímpicos tienes que tener en la ciudad donde se hacen los Juegos un laboratorio, si no, no te la dan. Entendido. Entonces, en el 92 Barcelona hizo los Juegos. Por agilidad, entiendo. Claro, ¿no? Claro, por traslado de las muestras al laboratorio. Para que te hagas una idea, los Juegos Olímpicos prácticamente los resultados tienen que estar al día siguiente. Y entiendo también que por un poco el protocolo del traslado, del tiempo que puede estar la muestra. Porque el tipo de muestras en este caso afecta mucho. La orina no la pasa nada, porque la orina va en transporte normal, no se estropea ni con el frío, ni con el calor, ni con nada, pero la sangre sí. O sea, la sangre, cuando hay que mandarla a los laboratorios, y sobre todo la de pasaporte biológico, esa tiene que ir en un control de temperatura. Este tipo de protocolo, de cómo se hace un poco todo, intentaremos hacer otra entrevista, no sé si será a la agencia vasca o a un laboratorio aquí o donde sea, pero sí nos gustaría tratarlo también, ya ver un poco lo que es el procedimiento. Sí, sí. Vale, pues ha quedado claro ese tema y luego... algo ya, no sé si es ético o cómo denominarlo. Hay sustancias que siempre se habla un poco de que ese beneficio que te ha producido ya queda de por vida, ¿no? Ya sea bien porque has podido entrenar durante 11 años a máximo rendimiento o porque igual esa sustancia queda ahí, no sé, si para siempre. En ese caso, no sé, ¿habría que plantear unas sanciones de por vida ya? Ahora mismo hay un tipo de sanciones que serían... las sanciones que pueden llevar a una inhabilitación de por vida, ¿vale? Que sería lo que se llama inhabilitación definitiva. Cuando tú detectas una sustancia y pasado un tiempo vuelves a detectar. Tú imagínate, al deportista le sancionas con 2 años. El deportista cumple la sanción, vuelve a competir y vuelve a dar con la sustancia. La primera, chico, eres tonto, esa es la primera, ¿vale? Pero la siguiente eres ya reincidente, por tanto la siguiente ya es inhabilitación definitiva. O sea, la tercera sería. La segunda. La segunda. También hay que tener en cuenta que hay veces que se tardan en dar los resultados, ¿vale? Y un deportista puede dar positivo aquí y que a lo mejor dentro de un mes vuelva a dar la sustancia porque todavía pueda estar quedándole en su organismo, positivo. Claro, porque todavía pueda quedar en su organismo. O sea, aquí es muy complicado muchas veces cuando el departamento jurídico tiene que hacer todo el encaje de cómo se hace esa parte de la sanción. Tiene que hablar con el Departamento de Control de Dopaje, tiene que hablar con el laboratorio, el histórico de positivos que pueda tener ese deportista anteriormente, también con el deportista para que alegue lo que tenga que alegar. Entonces, en un momento determinado puede ocurrir que esa sustancia sea consecuencia de que todavía te sigue durando en el organismo. Pero si ha pasado un tiempo y es que esa sustancia la tienes en el organismo, es que te la sigues estando inyectando, te la sigues estando tomando. Por tanto, eso ya es reincidente. Por tanto, puede ocurrir que al deportista le sanciones de por vida. No. Y no solo le sanciones de por vida en tu disciplina, le sanciones de por vida para todo en la disciplina deportiva. O sea, porque antiguamente, y además vuestras disciplinas son parte de las que puede ocurrir de eso, hay ciclistas que en un momento determinado se pasan al tri, o ciclistas que se pasan al biatlón, atletas que se pasan al tri, se pasan al biatlón, porque como en el caso vuestro que tenéis carrera y ciclismo, en el caso del tri que tienen carrera, ciclismo y natación, hay veces que es muy sencillo que a lo mejor un ciclista siga en triatlón y pueda hacer carrera, ya lo de natación es más complicado,
porque no es tan fácil el paso, pero sí que un ciclista se pase Sí, al tri o al bi. Eso es. Y se pasen ahí. Y luego tienes algo muy complicado en vuestra disciplina y en ciclismo sobre todo, los máster. Ahí ya hablamos también de cosas serias, de gente que en un momento determinado ha estado utilizando dopaje durante su vida como deportista de un nivel, sigue compitiendo en los máster y sigue utilizando. De hecho, ya se hacen más Pero se le puede hacer control, ¿no? Porque sí, un máster es un deportista lo hacemos. federado. Y se hacen. Eso hay es. determinadas competiciones de másteres en las que se hacen controles a los másteres. Ahí ya lo que pasa es que dependiendo de la edad del máster, no es lo mismo que hagas un máster de 40 años a que hagas un máster de 55. A lo mejor el de 55, ya solo por la edad, está tomando determinados medicamentos que son consecuencia de la edad. O son consecuencia de... Claro, o son consecuencia de la edad como consecuencia de lo que... etcétera. Claro, o sea, eso ya es más complicado. Nos vamos a la última, y es algo que, joder, es súper gracioso. Mira, nosotros todos los años hacemos, pues, un poco escuchamos al corredor, ¿no? A ver en qué podríamos mejorar, Y, a veces te dicen cosas como, joder, pues estaría bien hacer un control a todos. ¿Cuánto cuesta un control estándar? No nos vamos a ir en carrera, ¿eh? No te hablo de... Un método estándar en competición... A una sola persona. A una sola persona son 235 euros. Si es fuera de competición, son 210. Porque claro, no es lo mismo. Pero a eso le tienes que sumar determinados análisis específicos que para vuestro deporte habría que sumar si queréis que se busquen más cosas. Detección de agentes estimuladores de eritropoyesis, es decir, aquello que induce que tengas más EPO en el organismo. A los 235 le sumas 200 euros más. Si quieres, para buscar hormona de crecimiento, 110 euros más. Cada deporte tiene su protocolo, sus bases, tiene que llevar Sí, porque ahí sí que tenemos una obligatoriedad de la Agencia Mundial Antidopaje, donde dice que se le llama los análisis específicos, y el caso de triatlón lo tiene que haber un tanto por ciento de muestras a las que se les hace sangre, tiene que haber un tanto por ciento de muestras a las que se les busca EPO, tiene que haber un tanto por ciento de muestras a las que se les busca hormona de crecimiento. A lo mejor de EPO, en vuestro caso, es un 15% de las muestras que se hagan, y de hormona de crecimiento, que no afecta tanto al tema del duatlón, a lo mejor es solo un 5%. Pero todo eso hay que sumarlo. Eso en orina. Si te vas a sangre, súmale. Y a estas cantidades, igual habrá que sumar igual la dieta, es decir, el viaje, el desplazamiento, etcétera. No, porque creo que ella va todo incluido. O sea, nos hemos ido a total, ¿cuánto? Pues mira, si quieres 235 más la EPO, ya serían 435, más si queréis muestras de sangre, otros 200 euros. 600, ya sería por persona. Casi 700, sí. Por persona. ¿Por control? Sí. Pues me resultó gracioso, había uno que decía, yo estaría dispuesto a pagar 10 euros más en la inscripción. Y así, 10 Además, euros. lo he sacado a posta porque esto es 700. precios públicos publicados en BOE de lo que cuesta los servicios de control de dopaje. Por muestra. Ya sabremos lo que habría que subir las inscripciones, ¿no? O sea, por eso os digo que el problema, a nosotros, primero, logísticamente es imposible hacerlo, porque de hecho ha habido algunas oposiciones, y estamos fuera del mundo del deporte, ¿vale? Oposiciones que en un momento determinado, policía municipal, determinados gremios en los cuales, como tienen en la propia oposición pruebas físicas, entonces lo que han hecho es, les hago control a todos los opositores. Estamos hablando de mucha gente, ¿vale? Les hago el control a todos los opositores, pero al final solo mando al laboratorio las muestras que tengo almacenadas. ¿Algo aleatorio? No, las muestras que tengo almacenadas de la gente que me ha aprobado el teórico. Pero yo ya tengo todas las muestras de todos. Con las otras al final te las eliminas.
pero tú ya las tienes por si acaso. ¿Lo saben previamente que se les va...? Sí, está publicado en BOE que las pruebas físicas tendrán control de dopaje de acuerdo a la normativa de la CELAT. Además, claramente. Por tanto, en la normativa de la CELAT ya saben que tienen la lista de sustancias y métodos prohibidos, saben las pruebas deportivas que les van a hacer, porque claro, eso es el reglamento de la propia oposición. También entran, por ejemplo, en las pruebas de bomberos, también se hacen, en las pruebas de policía, Sí, las pruebas de policía, claro, las que necesitan pruebas físicas. Y entonces saben, porque está en la convocatoria, que se les va a hacer controles de dopaje. Ajá. El cómo vayan allá al control de dopaje, eso ya es problema de ellos. Nosotros, por ejemplo, porque lo sepa un poco la gente, una de las formas que tiene el gobierno vasco de ayudarnos es una especie de patrocinio, ¿no? Digamos que entra dentro de ese patrocinio. Es financiar esas pruebas. Ellos se encargan. Nosotros no tenemos que pagar estas pruebas, no. Ellos se encargan. Entonces a veces dices, joder, pues el gobierno vasco nos ha ayudado con 100.000 millones de euros, más los 4 o 5 análisis que han hecho, que, joder, ya vemos el coste que tiene. Para nosotros sería inviable. Claro, porque además el coste, tener en cuenta que País Vasco ahora mismo ni le interesa, ¿eh? O sea, hubo un momento que a alguien se le ocurrió la genial idea de que por qué no había un laboratorio de control de dopaje en cada comunidad autónoma, y entonces dijimos, tirar, no hay problema. Nosotros no queremos acaparar nada, tirar. Bueno, de hecho, alguna federación nacional con mucho dinero dijo que iba a montar su propio laboratorio y dijimos, no hay problema. No van a dejar, esa es la primera, nos van a dejar. Pero sí que hubo un momento en que alguna comunidad autónoma lo planteó y de hecho se creó. Extremadura en un momento determinado tuvo su propio laboratorio de control de dopaje. Claro, llegó un momento en que aquello era completamente inviable. Primero porque no podía cumplir las condiciones de WADA, esa era la primera. Y la siguiente porque el coste que implica mantener y poner en marcha un laboratorio de control de dopaje es muy caro, sobre todo porque las técnicas analíticas, el aparataje lo primero es caro, no es barato. Las técnicas analíticas tienen que ser las mismas independientemente que estemos analizando en Madrid, en Barcelona, en Alaska, en Johannesburgo o donde estén los laboratorios. Son las mismas, ahí no puede haber ningún tipo de disquisición. Incluso países que ahora mismo, en un momento determinado, no tenían la capacidad de tener los equipos técnicos porque tenían veto americano, utilizaron equipos rusos, pero tenían que tener los mismos datos que los demás. O sea, tu aparato tiene que analizar exactamente lo mismo que el mío. El mío es americano, el tuyo es ruso, pero tiene que analizar lo mismo. Ponte como quieras. Entonces, en un momento determinado, todo tiene que estar para que dé lo mismo donde te analicen. Por tanto, y eso al final conlleva un gasto económico que en nuestro caso es del Estado. Es decir, el laboratorio de control de dopaje del que yo salí ya hace muchos años ha pertenecido a la CELAD hasta hace 2 años, hasta hace un año, en el 22 se marcharon. ¿Y por qué se marcharon? Por decisión de WADA, porque WADA dijo, hasta ese punto llegamos, WADA dijo que no podía haber una organización nacional antidopaje que planificara controles, los analizara y los sancionara. Era arte y parte. Por tanto, yo puedo planificar controles, el laboratorio se salió de la CELAD y ahora está en el Ministerio de Sanidad, en el Instituto de Salud Carlos III, y hay un comité sancionador externo que es el que sanciona a los deportistas. Por tanto, la agencia lo que hace es toda la programación de controles, que ya es mucho, todo el tema de prevención y luego todo el tema de preparar toda la parte jurídica para el comité sancionador, más toda la normativa que WADA nos impone que entre dentro de nuestra normativa nacional, que eso ya es complicado, porque estamos hablando de normativa anglosajona con derecho latino. Y hay veces que aquello es complicado cuadrarlo. O sea, yo ya llegué hace muchos años a saber que no es lo mismo en un lenguaje jurídico puede que debe. El puede es optativo, pero el debe es obligatorio, ya puedes ponerte como quieras. Entonces, en las connotaciones, claro, en un momento determinado dijimos, bueno, si queréis laboratorio no hay problema, montarle. Entonces, el nuestro sí que va, el de Madrid sí que va con dinero de la Administración General del Estado, mientras que el de Barcelona lleva una parte de Administración General del Estado, pero lleva una gran parte de la Generalitat Catalana. Entonces... Pues yo creo que ha quedado una entrevista súper interesante. Yo, desde luego, de todas las que hemos hecho, vamos,
Yo ya teníamos ganas ya sabéis de que hacerla cuando lo dijisteis y cuando ya habíamos hablado del tema de las preguntas y dije, bueno, digo, no hay ninguna pregunta comprometida de nada y todas las cosas que en un momento determinado al final se hemos os buscado ocurran, algo por un eso. poco didáctico, claro, la gente aprenda. lo que se trata es sobre todo que ellos sepan dónde pueden conseguir la información, qué es lo que necesitan, hacia dónde tienen que ir y tener referentes en los cuales puedan preguntar. Luego hay una cosa, que esto ya es aparte, y esto es propaganda de mi departamento. Hemos puesto 2 cosas este año en marcha, que la verdad es que funcionan, creo que van a funcionar muy bien. Tenemos una aula virtual nueva que empezó a funcionar en el mes de julio. La empezamos y la hemos gestado con el anterior jefe del departamento que teníamos el año pasado, que bueno, cambió a primeros de año, con Enrique Lizalde. Una aula nueva donde tenemos cursos gratuitos en los que puede entrar todo el mundo que quiera, curso para deportista internacional, curso para deportista nacional, curso para deportista con talento y curso para personal de apoyo. Esa está funcionando desde el mes de julio y está en español y en las lenguas cooficiales. Aquí hay que hacer propaganda. Nos curramos un montón, está en catalán, está en gallego, está en euskera y está en, catalán, gallego y euskera, sí, están las 3. Eso es. Por tanto, podéis entrar en la parte de euskera. Está en la web de la CELAZ, y está en la web de la CELAZ, por tanto, podéis entrar, hacer los cursos y están todos, el de nacional, el de internacional, el de deporte con talento y el de personal de apoyo. Y luego también hemos montado, la hemos presentado ahora el 28 de noviembre, una realidad virtual de un control de dopaje que se hace, eso lo hemos hablado, que se hace con gafas de 3D. Eso es lo que pasa, que hay que trasladarse con las gafas de 3D a donde nos digáis. Eso se podría montar un stand con las gafas de 3D para que no los deportistas de alta competición, porque tengo claro que esos ya vienen de vuelta, pero sobre todo los deportistas de distinto nivel, más jóvenes o que van a empezar o que empiezan a montar ya, entrar en ese tipo de competiciones, para que vean in situ, sin hacerlo, cómo se hace un control de dopaje de orina, de sangre seca. Y si no, también hemos puesto una URL, una web, donde se puede ver esa idílica situación virtual, pero ya sin las gafas. Por tanto, eso es algo que en un momento determinado... Estáis invitados al 22 de marzo a venir a Zubiaíbi y hacemos las demostraciones yo por mí no tengo ningún problema, porque además encima nunca he estado en una competición de duatlón. Lo más cercano he tenido una ETRI aquí en Madrid, que se hizo precisamente cerca de mi casa, en el lago de la Casa de Campo, y en lo que es toda la Casa de Campo de bicicleta y de carrera. Y la verdad es que no, y sería una buena oportunidad de volver a subir al País Vasco. O sea que, firmamos aquí el documento, ¿eh? O sea, sería una buena oportunidad de volver a subir al País Vasco, que además es un sitio que me encanta. Pero sí, tenía que hacer propaganda porque son cosas... Claro que sí. Y luego, también tenéis muy interesante vuestro Instagram, mismamente, es muy didáctico. Sí, porque hemos estado haciendo con mi compañera Carolina, que era la que nos llevaba el tema de la parte de educación, rodado así como un poco casero, porque era con un trípode, con su iPhone y yo, con un montón de píldoras y con un montón de informaciones que hemos pensado que en un momento determinado les podía venir muy bien a los deportistas, porque son mensajes cortos, pero para que sepan a dónde tienen que acudir. Y me gusta también porque, se aleja un poco de la oficialidad, formalidad, sino que, un poco más casero para que lo entendamos todo. Sí, y más cercano, porque además, ahora mismo, si no estás en redes sociales, no existes. Eso es. Y no es tanto normativa, tanto así tan serio y tan... Es como más dirigido a los deportistas. Además, como saben que son vídeos cortitos, pues mucho mejor. Así que sí. Muy bien. Coral, muchísimas gracias y ha sido un placer. Pues nada, cualquier cosa que necesitéis, y nos vemos ya sabéis dónde estamos. El 22 de marzo con las gafas 3D. Sí, además, yo que las he probado, a mí me ha costado porque el tema de llevar gafas, aquello lleva al principio un poco de complicación. Yo tengo que decir que no soy actriz de esa realidad virtual, son mi compañero Antonio y mi compañera Carolina, son los actores de esa realidad virtual, pero todos los vídeos son mi voz en off. O sea que si oís, diréis, esta voz me suena. Me suena. Muy bien, lo dicho. Pues nada, muchísimas gracias, Daniel. Vale, perfecto. Gracias.